Lo similar, sí, solamente que le he cambiado una variante, que aquí te pide determinar la altura H1, te da que la altura H2 que vale 50 y te da una altura H3 que vale 80. Que lo voy a aumentar para que sea de acuerdo a lo que es la pregunta. H3 igual a 80. Bien, determine la altura 1. Me da H2 y H3 y me pide determinar la altura 1. Bien, me dice que la sustancia del 2 es el mercurio y la de acá le vamos a poner otra diferente. Una sustancia que le vamos a poner ahorita. Esto lo voy a hacer con densidad relativa para que así podamos aplicar todo. Vamos a poner que la densidad de la sustancia o la densidad relativa sea de 7.6, vamos a poner. Ahí. Y para que sea relativa no tiene que tener unidades, como había dicho anteriormente. Es adimensional. Ahora sí. Ahora, esta densidad relativa es esta presión de acá. Y esta densidad que hay acá del mercurio es esta de acá. Y lo que me pide es esta altura del agua. ¿De acuerdo? Solamente desde el punto A al punto del nivel del agua. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hemos dicho anteriormente. Se traza una línea en forma horizontal donde el punto A y el punto B sean en el mismo lugar, la misma altura. Entonces, para ese punto las presiones son iguales. La presión de A y la presión de B tienen que ser iguales. Entonces, para aquello hago lo siguiente, sumatoria de fuerza, ¿cierto? Entonces, para aquello voy a trazar la recta y voy a poner los valores que yo deseo. El sentido. Para arriba iría la presión de A. Y para abajo, ¿qué tendría? Tendría la presión atmosférica y la presión del agua. Entonces, para aquello lo voy a poner tanto como está ahí, las presiones que corresponden. Esta sería la presión atmosférica. Bien, y el de aquí sería la presión del agua. Agarrar de acá. Ahí está. Ahí. Bien, esta de acá es la presión del agua y la de aquí es la presión atmosférica. Entonces ya tengo que la presión de A va a ser igual a la suma de estas dos presiones. Entonces, hacemos eso acá. La presión de A va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Entonces va a ser. Voy a borrar esto de aquí y de aquí lo voy a copiar. Ahí. Así me quedaría. Me quedaría que la presión de A sería igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Esa sería mi presión en el punto A. Lo mismo debo hacer para el punto en B, pero en el punto en B va a cambiar. No es la misma que hay acá. En el punto en B, lo que debo hacer es lo siguiente. Voy a borrar todo esto de acá. Y me quedaría de la siguiente manera. Que la presión de B va a ser igual a la presión atmosférica, que es la que tenemos acá, es la misma que hay en este otro lado. Entonces lo copio. Le doy pegar y lo arrastro. Ahí ya tengo la presión atmosférica. Perfecto. Y una vez que tengo esto, hago la otra presión. Vamos a hacer un poquito más de esto, muy delgado. Ahí. Esa, esta de acá. Y la presión de B. Bien, en la presión de B que voy a tener, en esta presión de B, va a ser la suma de estas tres presiones. Entonces, ¿qué presión tengo? La presión atmosférica, esta de acá, la que es la presión de la altura 2, la presión del mercurio, y la presión de la sustancia, me faltaría. Entonces aquí le voy a adicionar, entonces le vamos a poner más la presión de la sustancia. Entonces para aquí yo le voy a poner la presión de la sustancia, porque no sabemos qué tipo de sustancia es. Y así nos quedaría la segunda ecuación. Ahí tengo. Tanto para el análisis del punto U, del punto de A y el punto de B. Ya tengo el punto de A, que sería esto de acá, y esto que sería del punto de B. Una vez que tengo todo esto, debo hacer la igualdad, que la presión de B tiene que ser igual a la presión de A. Entonces, la presión, aquí vamos a cambiar el sentido para que sea A acá y aquí B. Bien,
dado que la presión de A es igual a la presión atmosférica más la presión del agua, aquí la vamos a cambiar. Y le vamos a poner el H2O. Bien, ya tengo entonces la presión atmosférica más la presión del agua. Tiene que ser igual a la presión de B, y la presión de B vale la presión atmosférica más la presión de la sustancia. Entonces este de acá lo borro. Y ahí pongo la presión de la sustancia más la presión del mercurio. Y ahí colocamos la presión del mercurio, que es el Hg. Ahí de esa manera nos quedaría. Ahora, pero también vemos que las presiones atmosféricas son las mismas. Entonces, esta presión atmosférica de acá con esta presión atmosférica de acá se va. Entonces me quedaría que la presión del agua tiene que ser igual a la suma de estas dos presiones. Entonces voy a modificar el que está abajo de la siguiente manera. La presión del agua tiene que ser igual a la presión de la sustancia que la tenemos, más la presión del mercurio, que es el Hg. Bien, ahora, pero estas presiones que me da tanto del agua como la de la sustancia y del mercurio son presiones manométricas. Entonces, para ello necesito sí o sí la fórmula de la presión manométrica, que es la de acá. A ver, lo copio y pego acá. Y lo copio aquí. Ahí. Entonces, aquí, si hubiese sido para el agua, sería la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua, y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? Que esta sustancia no tengo la densidad, necesito sacar la densidad relativa. Para eso voy a ocupar la fórmula de acá, la anterior. Copiar. Y la copio, lo voy a poner acá. Ya, ahora sí, necesito la densidad de la sustancia, entonces para aquello tengo que determinar aplicando la fórmula. ¿Cuánto es la densidad relativa que nosotros tenemos? 7.6. 7.6. Por la densidad del agua, que vale los 1000. Su unidad es kilogramos sobre metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos. De esa manera ya tengo lo que es la densidad de la sustancia. Multiplicando me va a dar el siguiente valor. Sería 7600, si no me equivoco. Ahí. Entonces ya tuviera la densidad de la sustancia. Ahora recién lo debo reemplazar acá. Entonces para aquello lo voy a hacer lo siguiente. Va a ser la densidad, aquí lo voy a buscar desde acá. Si quiero la presión del agua va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, porque es la altura del agua. Esto lo voy a bajar más abajo, para que no interfiera como vamos resolviendo. Ahí. La presión del agua va a ser la densidad del agua por la gravedad por la altura 1, que es la altura del agua que tenemos acá. Entonces le doy igual a la presión de la sustancia, que sería igual entonces. Entonces para aquello hago lo mismo. La densidad de la sustancia, en este caso sería la densidad de la sustancia, por la gravedad por la altura. ¿Y qué altura sería? Si de la sustancia la altura, 3. H sub 3. Más la densidad, de vuelta, pero del mercurio, porque es la presión del mercurio. Entonces va a ser la densidad del mercurio, que es el Hg, por la gravedad por la altura, que sería la altura del mercurio, que sería el H2. El H2. Una vez que tengo esto, veo los términos que son similares o semejantes. Entonces, ¿qué veo en términos semejantes acá? La gravedad. Entonces simplifico las gravedades. Vamos a poner con rojo. La gravedad de acá se va con estas dos gravedades de aquí. Ahora sí. ¿Qué me quedaría entonces? Lo mismo, pero sin la gravedad. Entonces agarro el copio y lo pego. Y elimino la gravedad en todos sus términos. Ahí. De esa manera ya tuviera la densidad del agua por la altura 1 igual a la densidad de la sustancia por la altura 3, más la densidad del mercurio por la altura 2. De la cual la densidad del agua es dato, la altura 1 es la incógnita, la densidad de la sustancia ya sería dato, la altura 3 ya sería dato,
y la altura 2 también es dato como también la densidad del mercurio. Solamente lo que sería es despejar la altura 1. Entonces agarro, copio y pego, borro esa densidad del agua y la paso al otro lado a multiplicar. Pero para aquello necesito ponerlo entre paréntesis porque todo esto que hemos sacado acá va a ser lo que se va a multiplicar. Ahora sí, por 1 sobre la densidad que nos da 1 sobre la densidad del agua, que la habíamos tenido anteriormente, que es ρ, y de vuelta lo vuelvo a poner, del H2O. Ahí está. Perfecto. Y como todo sería dato, solamente sería reemplazar. Ahorita vamos a borrar todo esto. Bien. Agarro y reemplazo los valores. Entonces copio y pego y reemplazamos los valores. La densidad de la sustancia que tenemos que sacamos, para nosotros nos dio que es 7600. No le voy a poner las unidades y ya ustedes le colocan. Bueno, lo ponemos así, no igual. Le ponemos las unidades que serían kilogramos sobre metros cúbicos, que es la densidad de la sustancia. Metros cúbicos. O la altura 3. Necesito determinar la altura 3. Nuestra altura 3 es 80 centímetros. Llevado a metros sería 0.8. 0.8 metros. Más la densidad del mercurio, cuya densidad del mercurio ya también la tenemos registrada, que vale los 13.600. Sus unidades son kilogramos sobre metros cúbicos. Y elimino la altura 2, y nuestra altura 2 que vale 50 centímetros. Llevado a metros sería 0.5 metros. Todo esto dividido entre la densidad del agua. La densidad del agua es 1000. Sus unidades serían kilogramos sobre metros cúbicos. De esa manera. Y solamente lo que tendría que hacer sería reemplazar el valor de la altura 1, lo que salga. Copiar, pegar. Ahora, agarrando esos valores, reemplazamos. ¿Cuánto le salió? ¿Lo calcularon o todavía? 12,88. Sí, eso sale. Perfecto. Entonces me están siguiendo muy bien. Eso es lo bueno. Listo. Y ese sería el ejercicio. ¿Le entendieron? ¿O hay alguna duda? Se entiende bien, Teo. Perfecto. Esa es la idea. Quería que me entienda la mejor manera. Ya. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Ninguna? ¿No hay? No, no. No hay dudas, Teo. Perfecto, entonces. Ya. Eso sería por hoy día, entonces.